Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos toca iniciar con un nuevo libro, el libro 23. Entonces vamos a empezar con la lectura 23.1 de septiembre 17 de 1927. Las penas son como el fierro forjado por el martillo, que echa chispas. Diferencia entre la cruz de la humanidad de nuestro Señor y la de la divina voluntad. El acto incesante del querer divino. Jesús mío, vida de mi pobre corazón, ven a sostener mi debilidad. Soy una pequeña niña aún y siento la necesidad extrema de que me tengas entre tus brazos, que guíes mi mano mientras escribo, que pongas las palabras en mi boca, que me des tus pensamientos, tu luz, tu amor y tu mismo querer. Y si no lo haces, yo me estaré como niña caprichuda sin hacer nada. Y si tú amas tanto el hacer conocer tu santísimo querer, el primero en sacrificarse serás tú. Yo entraré en orden secundario. Por eso, amor mío, transfórmame en ti. Quítame la torpeza, porque siento que no puedo más, y yo seguiré cumpliendo tu eterno querer, aún a costa de mi vida. Después, siguiendo mi abandono en la divina voluntad, me sentía bajo el yugo de las penas, y mi amado Jesús, estrechándome así para darme la fuerza, me ha dicho: hija mía, las penas son como el fierro forjado por el martillo, que lo hace centellear de luz e inflamarse tanto de cambiarse en fuego, y bajo los golpes que recibe pierde la dureza, se reblandece de modo que se le puede dar la forma que se quiere. Así es el alma. Bajo los golpes del dolor, pierde la dureza, centellea luz, se transforma en mi amor y se vuelve fuego. Y yo, artífice divino, encontrándola moldeable, le doy la forma que quiero. Oh, cómo me deleito en hacerla bella. Soy artífice celoso y quiero la gloria, porque ninguno puede y sabe hacer mis estatuas, mis vasos, tanto en la forma como en la belleza, y mucho menos en la finura. Y en la luz que centellea las convierte todas en verdad. Así que cada golpe que le doy, le preparo una verdad para manifestar, porque cada golpe es una chispa que el alma pone fuera de sí, y yo no las pierdo como las pierde el artífice al golpear el fierro, sino que me sirvo de ellas para investirlas de luz, de verdades sorprendentes, de manera que al alma le sirven como la más bella vestimenta y le suministran el buen alimento de la vida divina. En varias ocasiones, Jesús le dice a Luisa que él, cuando quiere decir una verdad, siempre la finca sobre el sufrimiento, sobre la cruz, y que entre más verdades quiere dar, entre más le quiere dar a la criatura, más cruces le da, y cruces cada vez más grandes. Esto debemos entenderlo desde el punto de vista de que la cruz es como una prensa que exprime al alma, como lo está diciendo aquí, o sea, es el martillo que golpea el fierro al rojo vivo, para quitar todas las asperezas, todas las impurezas que contiene el metal, y dejar un metal totalmente limpio de impurezas para que sea un metal fuerte, que sirva como espada. Así es el alma. Entonces, lo que Jesús está haciendo con el alma, cada vez que hay un sufrimiento, cada vez que hay una cruz, está preparándola para recibir nuevas verdades,
y nueva vida divina, porque ya sabemos que cada verdad conlleva una vida divina. Después de esto, dice Luisa, seguía a mi dulce Jesús, pero estaba tan afligido y sufriente que daba piedad. Yo le he dicho, dime, amor mío, ¿qué tienes? ¿Por qué sufres tanto? Y Jesús ha agregado, sufro por el gran dolor de mi voluntad. Mi humanidad sufrió, tuvo su cruz, pero su vida fue breve sobre la tierra. En cambio, la vida de mi voluntad ha sido muy prolongada en medio de las criaturas. Son ya 6000 años y durará aún más. ¿Y sabes tú quién es la cruz continuada de ella? La voluntad humana. Cada acto de ella opuesta a la suya y cada acto de la mía que no recibe es una cruz que forma a mi eterno querer. Por lo tanto, las cruces de Él son innumerables. Imaginemos por un instante cuántos actos hemos rechazado de los que Dios nos ha preparado para que los hagamos nosotros junto con Él. Y no solamente en cada uno de nosotros, sino en toda la familia humana. ¿Cuántas veces le hemos dicho no? ¿Cuántas veces hemos continuado haciendo nuestra voluntad y a sabiendas de que hacemos cosas que no están en el orden que Dios quiere con nosotros? Así que son 2 cruces que recibe por cada acto. Recibe la cruz del rechazo, recibe la cruz de ese decir no quiero concurrir con tu acto. Y al mismo tiempo, la cruz de un acto opuesto totalmente al acto de ella. Si tú observas toda la creación, la encontrarás toda llena de cruces formadas por el querer humano. Mira el sol. Mi divino querer lleva su luz a las criaturas, y ellas toman su luz y no reconocen a quien les lleva esta luz. Y mi querer recibe en el sol tantas cruces por cuantas criaturas no lo reconocen. Y mientras gozan esta luz, se sirven de la misma luz para ofender a aquel querer divino que las ilumina. Oh, cómo es duro y doloroso hacer el bien y no ser reconocido. El viento está lleno de cruces. Cada ráfaga es un bien que lleva a las criaturas. Estas toman y gozan aquel bien, pero no reconocen a aquel que en el viento las acaricia, las refresca, les purifica el aire, y por eso se siente clavar clavos de ingratitud y cruces a cada viento que sopla. El agua, el mar, la tierra, están llenos de cruces formadas por el querer humano. ¿Quién no se sirve del agua del mar y de la tierra? Todos, sin embargo, mi querer, que conserva todo y es vida primaria de todas las cosas creadas, no es reconocido y solamente está en ellas para recibir las cruces de la ingratitud humana. Estas cruces se convirtieron en muertes para Jesús. Esas muertes de las que nos habla de que sufrió en su interior, donde el verdugo era el amor divino, son estas cruces, son estas muertes las que de la ingratitud humana, las que tuvo que estar pagando. Por lo tanto, si nos imaginamos nada más por un instante la cantidad de rechazos que Dios ha recibido, podremos tener una leve idea de lo que significó para Jesús sufrir todo esto, rehacer al hombre, no solo salvarlo, sino rehacerlo. Y sobre todo, el sufrimiento inmenso de la divina voluntad durante 6000 años, como nos habló aquí,
6,000 años de rechazo, 6,000 años de ingratitud, 6,000 años de pasar inadvertida. No podemos vivir, no podríamos continuar nuestra vida si el querer divino no nos proporcionara ese impulso para seguir viviendo, ese impulso para poder llevar a cabo nuestros actos. No reconocemos a este querer divino en nada de lo creado. Nos hemos convencido de que todo es natural, de que todo está ahí porque pues así debe ser. Pero nadie tiene ya en mente la idea de un Dios creador que crea el viento, que crea el mar, que crea el sol, que crea todos los efectos del sol, en fin, y que quiere ser cuando menos reconocido. Ya no digamos pagado, ya no digamos recompensado en amor, sino simplemente reconocido, pero ni eso. Hemos llegado al punto en que Dios para nosotros no tiene nada que ver con nuestra vida, porque todo lo recibimos de una naturaleza, y de una naturaleza que quién sabe por qué está, y que todo es casualidad. Continúa Jesús y dice: por eso las cruces de mi querer son sin número, y más dolorosas que aquella de mi humanidad. Mucho más que a esta no le faltan las almas buenas que han comprendido su dolor, sus tormentos, las penas que me hicieron sufrir y también la muerte, y me han compadecido y reparado por lo que yo sufrí en mi vida mortal. En cambio, aquellas de mi fiat divino son cruces que no se conocen, y por lo tanto están sin compasión y sin reparación. Y por eso es tanto el dolor que siente mi querer divino en toda la creación, que hace estallar ahora a la tierra, ahora al mar, ahora al viento en dolor, y en su dolor descarga flagelos de destrucción. Es el extremo dolor de él que, no pudiendo más, golpea a aquellos que no lo reconocen. Aquí nos pone en un punto en donde la misma naturaleza flagela al hombre. Esa naturaleza que a veces pensamos que es también algo natural, algo fortuito, algo casual, terremotos, erupciones, tsunamis, en fin, todo lo que la naturaleza infringe al hombre. Y esto es como una respuesta de ese dolor que el querer divino tiene, y que es un dolor que se extiende en toda la creación. Y eso es lo que hace que estos flagelos se presenten. Dice: he aquí el por qué te llamo frecuentemente a girar en toda la creación. Es para hacerte conocer lo que mi querer hace en ella, el dolor y las cruces que recibe de las criaturas, a fin de que tú lo reconozcas en cada cosa creada, lo ames, lo adores, lo agradezcas, y seas la primera reparadora y consoladora de un querer tan santo, porque sólo quien vive en mi voluntad puede penetrar en sus actos y reconocer sus dolores, y con su misma potencia volverse defensora y consoladora de mi voluntad, que desde hace tantos siglos vive aislada y crucificada en medio de la familia humana. Bueno, aquí tenemos una razón más que suficiente para girar en la creación. Es para reparar el sufrimiento del querer divino en todo lo creado. Entonces, mientras Jesús decía esto, yo miraba la creación y la veía toda llena de cruces, tantas que no se podían contar, y el querer divino, conforme emitía sus actos fuera de sí para darlos a las criaturas, el querer humano ponía
fuera su cruz para crucificar aquellos actos divinos. ¡Qué dolor! ¡Qué pena! Y mi amado Jesús ha agregado: hija mía, mi eterno fiat tuvo un acto incesante hacia las criaturas desde que creó toda la creación. Pero estos actos suyos no fueron recibidos y por eso quedaron suspendidos en toda la creación en mi mismo querer divino. Ahora, al venir yo sobre la tierra, mi primer interés fue el de retomar en mí el acto incesante de Él, que había quedado suspendido en sí mismo, porque no había podido tomar su lugar en la criatura, y mi humanidad unida al Verbo primero debía dar lugar a este su acto incesante, darle la satisfacción, y esta fue mi pasión desconocida, la más prolongada y dolorosa, y después me ocupé de la redención. El primer acto en la criatura es la voluntad. Todos los demás actos, sean malos o buenos, entran en el orden secundario. Y por eso yo debí primero tener interés de poner a salvo en mí todos los actos de mi divina voluntad, descender en lo bajo de los actos humanos para reunir juntas la una y la otra, a fin de que, viendo puestos a salvo sus actos, pudiese contentarla con las criaturas. Ahora, hoy te invito a retomar en ti estos actos rechazados por las criaturas, porque mi querer continúa con su acto incesante y queda con el dolor de verlo suspendido en sí mismo, porque no encuentra quien los reciba, ni quien los quiera, ni quien los conozca. Por eso se atenta en trabajar y sufrir junto conmigo para el triunfo del reino de mi divina voluntad. Aquí está esta invitación. Es una invitación que Jesús le hace a Luisa para que sea ella la reparadora a nombre de toda la familia humana, para que sea ella la que reconozca todos los actos del querer divino en todas las cosas creadas y le pague en amor, en gloria, en alabanza, en bendiciones. Pero ahora Luisa ya pasó de este mundo a la patria celestial y por lo tanto ahora en toda la tierra no hay quien reconozca estos actos, no hay quien dé la correspondencia a todos estos actos y por lo tanto el querer divino, la voluntad divina continúan sufriendo, porque la gloria de la creación, porque todo ese pago que la creación debería de darle a través de las criaturas está suspendido. Así que ahora nos toca a nosotros. Y esta es la razón de girar por todos los actos de la creación para mitigar, como dije hace unos momentos, el dolor y el sufrimiento de la divina voluntad, del querer divino, y poder continuar dándole la gloria, el amor, el reconocimiento que merece, y así desde este mundo, en este tiempo, en este momento preciso, mitigar ese dolor, anular todos los rechazos, anular todas las ingratitudes, todos los olvidos, dándole a este querer divino todo el honor, la gloria que merece. Lectura del libro 23, lectura 2, de septiembre 21 de 1927. Cómo el alma que vive en el querer divino pone en ejercicio los actos de él. Cómo la verdad es vida perenne y milagro continuado. Y se estaba girando por toda la creación, y pedía en cada cosa creada el reino del fiat supremo. Y mi adorado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, como todas las cosas creadas están fijas en Dios, conforme tú en cada una de ellas pides el reino de mi divina voluntad,
Así las cosas creadas se mueven en Dios y piden mi reino. Cada una de ellas forma su ola suplicante, el movimiento incesante para pedir lo que tú quieres. Y como las cosas creadas no son otra cosa que actos salidos de mi divina voluntad, dando a cada acto un oficio, así tú, conforme pides mi reino en cada cosa creada, pones en ejercicio todos los oficios de los actos de mi supremo querer en torno al ente divino, y haces que nuestra bondad, nuestra potencia, nuestra justicia y misericordia, nuestro amor, nuestra sabiduría, pidan el reino de nuestra voluntad, porque cada cosa creada contiene, cada una cualidad nuestra, y nosotros sentimos que nos llegan una después de la otra olas de bondad, de potencia, de justicia, de misericordia, de amor, de sabiduría, que con modos divinos suplican, ruegan, piden el reino del fiat divino en medio de las criaturas. Y nosotros, al vernos tan asediados por los mismos actos de nuestro querer divino, nos preguntamos, ¿quién es aquella que mueve una voluntad tan grande con todos sus innumerables actos a pedirnos que demos nuestro reino a las criaturas? Y nuestros actos nos responden, es la pequeña hija del eterno querer, es la hija de todos nosotros que con tanto amor mueve nuestros actos a pedir lo que todos queremos. Y en el exceso de nuestro amor decimos, es la pequeña hija de nuestro querer. Déjenla hacer, a ella le es dado el penetrar donde quiera. Déjenle libre el paso, porque ella no hará otra cosa, ni pedirá sino lo que nosotros queremos. Este es un punto interesante. No solo se gira en las obras de la creación para reconocer a ese querer divino que ha puesto tanto de él en todo lo creado para nosotros, no solo para retribuirle la gloria y el amor a él debido por todo lo creado, sino que ahora la criatura usa a toda la creación como si fueran miembros de ella para pedir en cada una de estas cosas, en cada uno de los efectos que las cosas creadas tienen y en cada uno de los atributos que Dios ha puesto de Él en ellas, pedir el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Es tan grande esta petición que la divinidad, en el exceso de su amor, dice, es la hija de nuestro querer, la pequeña hija de nuestro querer. Déjenla ser. A ella le es dado el penetrar donde quiera. Déjenle libre el paso, porque no hará otra cosa ni pedirá sino lo que nosotros queremos. Qué grandiosa noticia. Si alguno de nosotros llega a poseer esta divina voluntad, llega a girar en los actos de toda la creación, tenemos todo el campo libre, tenemos totalmente libre el paso y la anuencia de la divinidad, porque solamente pediremos lo que la divinidad pide, el reino de su voluntad que se extienda sobre la tierra. En Luisa era que se fundara, que se estableciera el reino. Ahora este reino ya está establecido. Ya no debemos pedir que venga el reino ya está. El reino desde el momento de Luisa, de la muerte de Luisa, quedó establecido, fundado en este mundo. Ahora lo que se necesita es que haya cada vez más reinos, más reinitos, o sea, más almas que hagan triunfar al querer divino en ellas, para que este reino se extienda, para que este reino crezca,
para que este reino sea lo que Dios quiere y lleguemos al triunfo del corazón sacratísimo de Jesús y al triunfo del corazón inmaculado de María, porque ese es el triunfo de ellos, el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Después de esto, estaba pensando en todo lo que mi adorado Jesús me había dicho acerca de su divina voluntad, y como si quisiera hacer otras pruebas más ciertas de que era Jesús el que me hablaba. Entonces, saliendo de mi interior, me ha dicho: hija mía, no hay otra prueba más cierta y segura y que pueda hacer más bien tanto a ti como a los demás que el haberte manifestado tantas verdades. La verdad es más que el milagro. Ella lleva consigo la vida divina permanente y a donde llega, si hay alguien que la escucha, biloca la verdad junto con su vida para darse a quien la quiera. Maravillosa revelación. La palabra de Dios, todas las verdades que Jesús ha manifestado en los escritos y en toda la revelación, en su evangelio, en fin, es una vida divina que se pone ahí. Es una vida divina que se comunica. Y nosotros cuando leemos, cuando estamos leyendo estas verdades, no debemos pensar que es un libro. No debemos pensar que es una verdad que se nos comunica para conocerla, para pensarla, para meditarla. No. El libro es Jesús. Su palabra es Jesús. Es Jesús quien nos está hablando. Es Jesús quien nos está comunicando todo lo que Él quiere que sepamos. Es Jesús mismo que se da en su palabra, en sus verdades, y nos da una vida divina de Él por cada verdad que nos manifiesta. Estamos hablando de comparar estas verdades, esto que estamos recibiendo al leer, con la Eucaristía. Porque ¿qué es recibir la Eucaristía? Es recibir a Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué es que nos comunique una verdad? Es recibir una vida divina de Él completa, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, mis verdades son luz perenne, no sujeta a apagarse, y vida que jamás muere. ¿Qué bien no puede producir una verdad mía? Puede formar santos, puede convertir las almas, puede poner en fuga las tinieblas y tiene virtud de renovar todo el mundo. Por eso es que hago un milagro más grande cuando manifiesto una verdad que cuando doy otras pruebas de que soy yo el que va al alma, o que si hiciera otras cosas milagrosas, porque éstas son sombra de mi potencia, son luz pasajera, y como es pasajera no lleva a todos la virtud milagrosa, sino que se reduce al individuo que ha recibido el milagro, y muchas veces quien ha recibido el milagro ni siquiera se hace santo. Es más una verdad que si hiciera un milagro, una curación, o que si hiciera otras cosas milagrosas, porque todo eso son sombras de su potencia. Son una luz, pero una luz pasajera, y como es pasajera, no lleva la virtud milagrosa a todos, sino que se reduce, se concreta al individuo que recibe el milagro. Y en muchas ocasiones, y esto creo que lo constatamos muy frecuentemente, muchas veces el que ha recibido el milagro ni siquiera llega a ser santo. En cambio, la verdad contiene la vida, y como vida lleva su virtud a quien la quiera. Ten por cierto, hija mía,
que si yo al venir a la tierra no hubiera dicho tantas verdades en el Evangelio, a pesar de que hubiera hecho milagros, la redención habría sido obstaculizada, sin desarrollo, porque las gentes no encontrarían nada, ni enseñanzas, ni luz de verdad para aprender los remedios, para encontrar el camino que conduce al cielo. Así sería de ti si no te hubiera dicho tantas verdades, especialmente sobre mi adorable voluntad, que ha sido el más grande milagro que he hecho en estos tiempos. Qué bien traería tu misión tan grande, confiada a ti, de hacer conocer el reino del Fiat Supremo. En cambio, con el haberte dicho tantas verdades acerca de él, se puede conocer mi divina voluntad en el mundo. Puede ser restituido el orden, la paz, la luz, la felicidad perdidas. Todas estas verdades llevarán al hombre en su regazo a su Creador para darse el primer beso de la creación y ser restituida en ella la imagen de aquel que la creó. Si tú supieras el gran bien que llevarán a las criaturas todas las verdades que te he dicho, te estallaría el corazón de alegría. Además, no puedes temer de que el enemigo infernal pudiese osar en manifestarte una sola verdad acerca de la divina voluntad. Bueno, aquí tenemos varias cosas que debemos estar muy atentos. Cada verdad que nos manifiesta, cada verdad que leemos, cada verdad que incorporamos a nuestra vida, porque no se trata de leer nada más, se trata de incorporarla en nuestra vida. En esa verdad viene una vida divina que viene a darse como alimento a nosotros para ir formando una vida divina en nosotros. Esa es la materia prima, es el alimento sustancioso para que la divinidad forme su propia vida en cada criatura. Y como si fuera poco, cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina que la criatura posee. Es una vida divina que se biloca en cada acto y esas vidas divinas, aparte de ser alimento para formar la vida divina en la criatura, quedan como un ajuar de la criatura para que cuando llegue al cielo se le dé como una riqueza que tiene, como sus posesiones más preciadas y más queridas. Nos dice Jesús que cuando la Virgen llegó al cielo, llevaba tantas vidas divinas con ella que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. Y eso era la parte de posesión de ella. Pero luego Jesús nos dice que lo que Él es por naturaleza, María lo llegó a ser por gracia. O sea, que María llega a tener esa característica de vida divina en ella. Jesús también nos dice que el milagro más grande que Él puede llevar a cabo es el hacer que un alma, una criatura, llegue a vivir de vida divina. Y esto se debe ahora, gracias a Luisa, en este manifestar todas las verdades que Jesús le dijo y ponerlas en este libro para que cada uno de nosotros pueda, si lo desea, llegar a poseer esa misma vida divina que Jesús nos está hablando. Otra de las cosas que dice aquí al final, no hay que temer, no hay que tener el temor de que esto no fuera de Dios, que fuera del enemigo. Y lo dice así, no puedes temer que el enemigo infernal pueda osar manifestarte una sola verdad acerca de la divina voluntad, porque él, ante la luz de ella,
tiembla, huye, y cada verdad sobre mi voluntad es para él un infierno de más. Y como no quiso ni amarla ni hacerla, se cambió para él en tormentos que no tendrán fin. Él, ante la sola palabra voluntad de Dios, se siente de tal manera quemar que monta en furor y odia aquella santa voluntad que lo atormenta más que el infierno. Esta es la razón de tantos ataques que ha recibido la divina voluntad. El ataque primero a Luisa: no escribas, pero Luisa escribió. Después, el ataque a no publiquen, pero se publicó. Luego, el ataque a no crean, pero ahora estamos viendo que cada vez más personas llegan a creer en estas verdades. El último ataque que está llevando a cabo es exactamente el mezclar cosas anteriores, cosas de voluntad humana, en la divina voluntad, a sabiendas de que Jesús nos dice que su voluntad no tolera ni siquiera un átomo o la sombra de voluntad humana. Y por eso es que ahora está empeñado en tratar de mezclar lo anterior, que es voluntad humana, con lo nuevo, que es voluntad divina. No nos dejemos engañar. El demonio tiembla ante este reino, tiembla ante esta divina voluntad, porque sabe que esta es su derrota final. Sabe que esto es el punto final de su reinado sobre la tierra, de ese reino efímero que tiene formado en la tierra en las almas que se han dejado seducir por él. Pero la divina voluntad es su derrota definitiva. Dice: por eso puedes estar segura de que voluntad de Dios y enemigo infernal no están jamás de acuerdo, ni juntos, ni cerca. Su luz lo eclipsa y lo precipita en las profundidades del infierno. Por lo tanto, lo que te recomiendo es que ninguna verdad o simple palabra acerca de mi querer divino la dejes perder, porque todo debe servir para cumplir la cadena de los milagros perennes, para hacer conocer el reino de Él y para restituir la felicidad perdida a las criaturas. Esta fue la recomendación a Luisa. No dejes perder ni una sola palabra acerca de mi querer. No dejes de escribir ni una sola palabra de mi querer. ¿Y cuál será la recomendación para nosotros? No dejes ninguna palabra al suelta. No omitas lecturas. Ve en orden. Lee todo, porque una verdad inferior es el escalón para entender la verdad siguiente. Jesús no ha dicho cosas difíciles de entender. Él nunca se pone a dar conocimientos que el hombre no pueda llevar a cabo. Él siempre se pone a la altura de la criatura y las verdades que nos las dice de tal manera que lo que dice simplemente hay que creerlo, nunca discernirlo, nunca. La palabra de Dios no se discierne, la palabra de Dios se cree. Y este es el punto. Necesitamos entender que no debemos dejar absolutamente nada fuera de nuestro aprendizaje. Que lecturas que parecen como que no tienen relación pueden ser el eslabón que nos dé la clave para entender verdades siguientes.
Así que amigos, nos quedamos con esta lectura que nos va a servir como guía para todo el aprendizaje de la divina voluntad. Hasta luego.